Buenas tardes, chicos. Bienvenidos a la clase de física. Bien, el día de hoy vamos a ver choques y coeficientes de restitución. Muy bien, ¿en qué consisten los choques? Para nosotros poder ingresar en este estudio, primero debemos entender el significado. Un choque o colisión, que es lo mismo, es una fuerte interacción entre dos objetos durante un tiempo relativamente breve, sí, relativamente rápido. Normalmente en los choques, las fuerzas de interacción entre ambos objetos son bastante superiores a las fuerzas externas aplicadas a los objetos. Podemos poner un ejemplo de esto, el rozamiento con el medio. Es así que se suelen ignorar estas fuerzas y se lo trata al choque como un sistema aislado, en el que el sistema o el momentum va a conservar, ¿sí? Se va a conservar y el momento lineal inicial va a ser igual al momento lineal final. ¿Qué quiere decir esto? No vamos a tomar en cuenta las fuerzas externas como la fuerza de rozamiento, por ejemplo, ¿sí? Únicamente se va a tomar en cuenta el momentum o el choque, ¿sí? O la colisión, esas dos fuerzas, ¿sí? En el que el momento inicial va a ser igual al final. Depende de los objetos, de los efectos producidos después del choque, este tendrá su denominación respectiva. Vamos a tener choques elásticos, inelásticos y los perfectamente inelásticos. Vamos a ver una presentación para poder entenderlo mejor. Entonces aquí nosotros tenemos choques. Dependiendo si la energía cinética se conserva o no, se va a dividir en los siguientes tipos. Ay, se salió. Se salió. Esperen, ya les vuelvo a poner. Listo, entonces les decía que se dividen en tres tipos, elástico, plástico e inelástico, ¿sí? Los choques cuyo grado de elasticidad es medido a partir del coeficiente de restitución también van a estar dentro de estos tres tipos, que será elástico, plástico e inelástico. El choque, en un caso especial, ¿sí? De sistema de partículas, tendrá un coeficiente de restitución, el cual también será dirigido a elástico, plástico e inelástico. Y por último tenemos que los choques es una interacción entre dos cuerpos, ¿sí? Ahora, ¿cuál es la definición de choque? Choque es el evento en el cual van a interactuar dos partículas mediante fuerzas. Del análisis de choques podemos afirmar que durante la interacción, estas fuerzas internas que ocurren entre las partículas serán mucho más grandes que las fuerzas externas y se puede afirmar que las fuerzas externas son despreciables. Por eso yo les dije que no vamos a tomar en cuenta la fuerza de rozamiento ni ninguna otra fuerza externa. Solamente vamos a tomar en cuenta el choque o la colisión en sí misma, ¿sí? Porque esto va a generar fuerzas internas en el momento del choque y serán mayores que las fuerzas externas. Si las fuerzas externas serán despreciables, de acuerdo a lo que ya hemos visto en sistemas de partículas, la cantidad de movimiento va a conservarse. Entonces, la sumatoria de fuerzas externas será prácticamente equivalente a cero o nula. Entonces, la sumatoria de fuerzas internas antes será igual a la sumatoria de fuerzas internas después, o la sumatoria de fuerzas internas inicial será igual a la sumatoria de fuerzas final. Con esto, recuerden que nosotros tenemos que la masa por la velocidad 1, la masa 1 por la velocidad 1 antes, más la masa 2 por la velocidad 2 antes, esto será igual a la masa por la masa 1 por la velocidad 1 después, más la masa 2 por la velocidad 2 después. ¿Estamos hasta ahí?
tenemos que tomar en cuenta las masas y las velocidades para poder realizar la sumatoria de fuerzas internas. ¿Sí? ¿Estamos? O aquí también podríamos ponerle inicial, ¿sí? Podría ser sub 0 y acá sub f inicial y sub f final acá, ¿sí? En estos antes, Disculpe que dígame. le interrumpa. ¿Sí? Es que ando medio mal con el internet y ya No sé. mismo está fallando y no será posible que me pueda poner en la lista por si es que se sale de nuevo. Ah, ya dile, no se preocupe, ya ahorita le pongo. Ya, gracias, Liz. Ya. Sí, ya mismo lo estamos listo. Bien, entonces, sí estamos hasta ahí, ¿verdad? La suma de la sumatoria de las fuerzas internas sería igual a la masa del cuerpo por la velocidad 1 inicial, que sería antes, y la masa del cuerpo 2, ¿sí? Por la velocidad 2 inicial igual. Esto sería igual a la masa 1 por la velocidad 1 final o después, más la masa 2 por la velocidad 2 final. ¿Sí? O después. Tenemos el choque o colisión elástico o elástica. Colisión elástica o choque elástico. En este tipo de choques se conserva la energía cinética total. Los choques elásticos existen cuando la energía cinética del sistema se mantiene constante, como les digo, se conserva. Después de la colisión. Este tipo de choque es una idealización de la realidad. En la práctica, en un choque siempre van a existir pérdidas de energía, ya sea esto por deformaciones, por rozamiento, por liberación de calor y sonido. Tenemos un ejemplo, ¿sí? Que podría ser una pelota saltarina que choca contra el suelo. Ok, la energía cinética total antes del choque será igual a la energía cinética total después del choque. Por ejemplo, este tipo de choque se da usualmente en nivel atómico o microscópico. En el nivel macroscópico los choques siempre pierden algo de energía, sin embargo se puede hacer una aproximación a choque elástico. ¿Qué quiere decir esto? Cuando nosotros, bueno, las personas que estudian química, los biotecnólogos, ellos estudian las moléculas, las células, el ADN, ¿sí? Y ahí existe una interacción a nivel atómico o microscópico. Bueno, también en física, cuando se trabaja con física cuántica, que se está hablando del quantum, que es la parte más pequeña del átomo, ¿sí? Y, por ejemplo, en la Politécnica hay el colisionador de partículas, ¿sí? En este colisionador de partículas se estudia esto, los choques y la colisión elástica. Es elástico, ¿sí? Porque ellos no van a perder energía, no tienen, bueno, pierden energía, pero esta se recupera porque es a nivel atómico y microscópico, ¿sí? En cambio, se podría hacer en, en la realidad, ¿sí? A nivel macroscópico, ¿sí? Los choques sí pierden energía, puede ser en calor, como les dije, el sonido, puede ser que pierden energía cinética, ¿ya? Por ejemplo, el que se produce entre las bolas de billar, una pelota saltarina, como también les decía, la energía cinética que se pierde durante el choque es bastante pequeña, así como la deformación entre las bolas que son prácticamente imperceptibles al ojo humano cuando uno está jugando billar, ¿sí? Existe una deformación que el ojo humano no la puede captar, pero sí existe una deformación. Es por tal motivo que las bolas de billar son bastante duras. Pero si nosotros nos ponemos a observarlas con un microscopio, podríamos observar las deformaciones que éstas tienen a causa de las colisiones que enfrentan con cada juego, ¿verdad? Bien, entonces aquí nosotros tenemos antes del choque y después del choque. Antes del choque, este cuerpo de masa 1 y este cuerpo de masa 2 tendrán una velocidad inicial. Cada uno tendrá una velocidad diferente, no van a tener velocidades iguales. Después del choque, vamos a tener que el cuerpo de masa 1 y el cuerpo de masa 2 tendrán una velocidad final, ¿sí? Porque después del choque vienen ambos cuerpos, chocan y
el mismo hecho del choque hace que estos salgan en diferentes direcciones, ¿no? Por eso es que incluso los choques, claro que hay choques secos de los automóviles que van contra árboles o contra casas, y se podría llamar que es un choque elástico, pero aquí tendremos pérdidas de energía, ¿no? Y de calor, energía en forma de calor, ¿sí? Y pérdida de energía cinética. En el caso de las bolas de billar, estas tienen una velocidad al momento antes de chocar, luego de chocar son disparadas en diferentes direcciones y adquieren otra velocidad, ¿sí? Al combinar las ecuaciones de energía cinética total y el principio de conservación de la cantidad de movimiento y las despejamos, ¿ya? Despejamos las velocidades de las partículas después de un choque elástico, las ecuaciones van a quedar expresadas de la siguiente manera. La velocidad 1 y la velocidad 2 tenemos aquí después, que serán las velocidades finales. Esto será igual a la masa 1 menos la masa 2 dividido para la masa 1 más la masa 2 por la velocidad 1 inicial o antes del choque, más 2 veces la masa del cuerpo 2, o sea, la masa 2 dividido para la suma de las masas de los cuerpos, que es la masa 1 más la masa 2. La velocidad y por la velocidad inicial 2. Tenemos también la velocidad final 2, que será igual a 2 veces la masa 1 dividido para la masa 1 más la masa 2 por la velocidad inicial 1, más la masa 2 menos la masa 1 dividido para la suma de las masas 1 y 2 por la velocidad 2 inicial. Estamos. Simplemente son las ecuaciones, ya las vamos a ver. Aquí en el texto hay un ejemplo, entonces ya lo vamos a realizar. Bien, aquí tenemos un ejemplo, dos cuerpos de masas 1, que será 6 kilogramos, y el otro de masa 2, de 6 kilogramos, se mueven en la misma dirección. Uno al encuentro del otro con velocidades. Uno de 51 metros sobre segundo, dice. Ah, no, de 5 y metros sobre segundo, porque este es un vector. Y de velocidad 2 de menos 3 y metros sobre segundo. Si entre los cuerpos se produce un choque elástico, debe determinar la velocidad de los cuerpos inmediatamente después del choque, la velocidad del centro de masa antes y después del choque, y la energía cinética relativa al centro de masa antes y después del choque. ¿Cómo vamos a hacer la solución para este problema? Vamos a hacer uso de los siguientes conceptos, leyes y principios. Leyes y principios. Tenemos el principio de la conservación de la cantidad de movimiento, esto ya lo hemos visto, simplemente es un recordatorio. Principio de la conservación de la energía. Estas son leyes y principios. Ahora vamos a ver conceptos. Tenemos sistemas de partículas, choque, cantidad de movimiento, centro de masa, y para sistemas de partículas, la energía cinética total, energía cinética asociada al centro de masa y la energía cinética relativa al centro de masa. Lo cual, con la información suministrada en el enunciado del problema, nosotros debemos realizar un esquema que es de la siguiente manera de la situación que se ha planteado. Y debemos indicar los datos que nos dan. Para este tipo de problemas son la masa y la velocidad de cada una de las partículas. Entonces tengo la masa y tengo la velocidad de cada una de las partículas. Antes del choque y después del choque. Yo necesito saber los datos después del choque, ¿verdad? Entonces yo necesito realizar en la solución, aplicando directamente las ecuaciones de velocidades después del choque para un choque elástico, lo vamos a hacer de la siguiente manera. Para la masa 1 vamos a aplicar la ecuación ¿sí? Esta, la ecuación. Aquí vamos a ya a reemplazar y tenemos la velocidad 1, después será de menos 3 y metros sobre segundo. Y luego vamos a aplicar la ecuación número 2 para la masa 2, ¿sí? Que es la velocidad 2 después, porque necesitamos la velocidad que adquieren estos cuerpos después de la colisión o choque. Entonces le aplicamos la ecuación y obtenemos que es igual a 5 y metros sobre segundo. Y simplemente aplicar la ecuación, reemplazar valores y listo. Hasta ahí, chicos. ¿Estamos bien?
Bien, la velocidad del centro de masa antes y después del choque. Para que nosotros podamos hallar el centro, la velocidad del centro de masa, se debe recordar las ecuaciones de centro de masa para sistemas de partículas. La velocidad del centro de masa, ¿sí? Aquí tenemos nosotros la ecuación. Es la sumatoria, ¿sí? Del producto de la masa por la velocidad inicial dividido para la sumatoria de sus masas, ¿sí? Entonces simplemente vamos a reemplazar aquí la masa por la velocidad inicial más la masa por la velocidad inicial, ¿sí? Es de ambas, es la sumatoria. La masa de los dos cuerpos, esta es la masa 1 y la masa 2, porque ambas pesan 6 kilogramos, pero tienen diferentes velocidades, dividido para las masas. Todo esto lo operamos y tenemos que es 1 y metros sobre segundo, ¿ya? Ahora nosotros vamos a recordar que la cantidad de movimiento se conserva antes con respecto a la cantidad de movimiento y después del choque. Entonces se puede afirmar también que la velocidad del centro de masa se va a mantener constante. Entonces, la velocidad del centro de masa antes va a ser igual a la velocidad del centro de masa después, y esto será 1 i por metro sobre segundo. Estamos trabajando en vectores aquí, por eso tenemos i, ¿sí? No tenemos movimiento en y, por eso no tenemos j, porque sería 0j, ¿ya? Pero no lo vamos a tomar en cuenta eso porque es nulo ahorita. Solamente estamos trabajando en el eje X, en el eje horizontal. ¿Tienen alguna pregunta, chicos? No, listo. Estamos bien, seguros. Verán que este tema sí es un poco engorroso porque hay que entender algunos conceptos y hay que comprender algunas cosas. ¿Dónde está este libro? Aquí está. A ver. A ver, les voy a compartir ahora sí el texto. Bien, entonces aquí nosotros tenemos como un ejemplo, como estos dos jugadores colisionan, se chocan, ¿verdad? Un jugador va con una velocidad, tal vez este va con una velocidad y una energía cinética mucho mayor, ¿sí? Porque la energía cinética tiene que ver con el movimiento cinético, ¿sí? Y el otro jugador tiene una velocidad menor y es por eso que lo tumba. Ahora, vamos a ver aquí los choques inelásticos. Un choque inelástico se da cuando la energía cinética del sistema es menor del choque, ¿sí? Es menor después del choque. Acá teníamos los choques elásticos, ya los vimos. Los choques elásticos existen cuando la energía cinética del sistema se mantiene constante. Recuerden, cuando es un choque elástico, la energía cinética del sistema va a mantenerse constante. Y este tipo de choque será una idealización de la realidad. En la práctica sabemos que siempre van a existir pérdidas de energía, ¿sí? Puede ser por deformaciones del cuerpo, por rozamiento, por la liberación de calor, sonido, etc. ¿Sí? Y aquí tenemos la ecuación, como les dije, es la masa 1 por la velocidad inicial 1 más la masa 2 por la velocidad inicial 2 más. Más o menos, bueno, aquí sería más, todas las masas de los cuerpos que intervengan ahí, ¿sí? Aquí son puntos suspensivos, no es menos, son puntos suspensivos. Sí, parece un menos. Ya, pero yo ya les di la ecuación anterior. Ahora, esto será igual a la masa 1 por la velocidad 1, sí, pero este es final. Este es antes y este es después. Este es inicial y este es final. Y aquí cuántas masas intervengan, porque pueden intervenir no solamente dos, sino pueden intervenir dos o más. Ahora nosotros, como si es en un movimiento, tendremos energía cinética. Y la energía cinética es un medio de la masa por la velocidad al cuadrado, ¿sí? Entonces sería lo mismo. Es la suma de sus energías cinéticas iniciales igual a la suma de las energías cinéticas finales. ¿Ya? Hablando en términos de energía cinética.
Ahora, los choques inelásticos. El choque inelástico, como les dije, se da cuando la energía cinética del sistema es menor después del choque. Entonces, el movimiento. Esta energía se pierde debido a que el sistema no es conservativo. En el caso del choque de un vehículo contra un árbol, por ejemplo, va a existir deformación y se va a perder energía cinética. Entonces, esta energía cinética va a ser menor después del choque. ¿Ya? Perdemos energía cinética y el sistema será no conservativo, no va a conservar sus propiedades de energía. Aquí va a existir fricción, calor, sonido, deformaciones y otros fenómenos que intervienen. En este tipo de choques, nosotros podemos decir que existe el término de coeficiente de restitución. A este coeficiente se le hace una relación entre la energía perdida después del choque con la energía inicial. El coeficiente posee un valor entre 0 y 1, donde 1 es un choque elástico sin pérdida de energía y 0 es un choque perfectamente elástico, ¿sí? Perfectamente inelástico, perdón. Y este valor va a depender del tipo de los materiales que intervienen en el choque, ¿sí? A veces intervienen materiales mucho más duros y otros materiales más gomosos o materiales cauchosos, en los cuales existirá una pérdida de energía menor, tal vez, ¿sí? Porque será elástico. El coeficiente de restitución se puede deducir de las siguientes ecuaciones: de conservación de la energía cinética y conservación del momentum. Como ya lo vimos, es la misma ecuación, ¿sí? Entonces aquí es la masa por la velocidad, la masa 1 por la velocidad inicial, 1, más la masa 2 por la velocidad inicial, 2, y etcétera, ¿no? Cuantas masas intervengan. Igual la masa 1 por la velocidad final 1, más la masa 2 por la velocidad final 2, ¿sí? Entonces es una igualdad entre los valores iniciales igual a los valores finales. Y también lo podemos reemplazar con la expresión de la energía cinética, que es un medio de la masa por la velocidad inicial 1 al cuadrado, aquí de la masa 1. Y asimismo para el cuerpo 2 y para los cuerpos que intervengan. Aquí inicial, la energía cinética inicial, igual a la suma de las energías cinéticas finales. Aquí teníamos el coeficiente de restitución. Entonces, el coeficiente de restitución es igual a la velocidad final menos la velocidad inicial menos la velocidad final es esta, dividida para la velocidad inicial menos la velocidad inicial 1. Es la velocidad final 2 menos la velocidad final 1, dividido para la velocidad inicial 2 menos la velocidad inicial 1. Ahora también tenemos los choques perfectamente inelásticos. Cuando tenemos un choque perfectamente inelástico, el coeficiente de restitución es 0, ¿sí? Como ya lo dijimos anteriormente. Y en este caso, después del impacto, ambas masas se van a juntar y van a avanzar pegadas con la misma velocidad. La energía cinética, en este caso, depende de las masas de los objetos y de las velocidades. Y la velocidad final de ambos objetos se la va a calcular a partir de la conservación de la cantidad de movimiento, que es masa por la velocidad, con esta ecuación, que la velocidad final será igual, aquí es la cantidad de movimiento del cuerpo 1 más la cantidad de movimiento del cuerpo 2 dividido para la suma de sus masas. Entonces tenemos que la masa 1 por la velocidad inicial 1 más la masa 2 por la velocidad inicial 2 será igual a la suma de las masas 1 y 2. Bien, aquí tenemos un ejemplo. Dos pelotas van a chocar en el aire. La primera choca con una masa 1 de 3 kilogramos y la segunda con una masa 2 de 4 kilogramos. El coeficiente de restitución del choque es igual a 0,65. Este es el coeficiente de restitución. Vamos a determinar la velocidad de la segunda pelota después del choque, de la segunda, de la de masa 2, de la de 4 kilogramos, y el porcentaje de energía cinética perdida en el sistema. Las velocidades que conocemos son estas. La velocidad inicial 1 es de 3i más 4j metros sobre segundo. Y la velocidad inicial 2 es...
menos 4i menos 2j metros sobre segundo. Estos son datos. Es lo que nosotros conocemos. Espérenme que lo muevo aquí. Bien, la ecuación 1 será, vamos a igualar con la ecuación 2, ¿sí? Y vamos a reemplazar, ¿sí? Aquí, ¿qué es lo que tenemos? Estamos aplicando la cantidad de movimiento, ¿sí? La suma de las cantidades de movimiento 1 y 2, ¿ya? Estamos reemplazando. ¿Y cuál es la que tenemos que reemplazar en este caso? Es la velocidad en I, porque los cuerpos no están en el eje Y, los cuerpos se están movilizando en el eje X. Ahora, para nosotros, mire, por eso nosotros ponemos la velocidad 1 en X será igual a menos 3,6, ¿ya? Y la velocidad 2 será igual, en X será igual a 0,95, simplemente reemplazando. Y ahora vamos a la componente en Y. En este caso, en la componente en Y, vamos a sumar las cantidades de movimiento de ambos cuerpos, inicial y final, ¿sí? Ahí tenemos las velocidades en X y en Y. En el de arriba son en X y en este de abajo son en Y, con sus componentes en Y, ¿sí? Simplemente vamos a reemplazar y vamos a encontrar que la velocidad 2, o sea, la velocidad 2 final en Y es menos 3 por la velocidad 1 en X más 4 metros sobre segundo dividido para 4, ¿ya? Que es la masa 2. Y bien, ahora vamos a reemplazar con la ecuación del coeficiente de restitución. Recuerdan que vimos el coeficiente de restitución, que es igual a la resta de las velocidades finales, ¿sí? De las velocidades iniciales, velocidad 1 inicial y la velocidad 2 inicial, y acá tenemos más por el coeficiente de restitución más la velocidad 1 final, ¿sí? Simplemente es reemplazar todos los valores en las ecuaciones que ya vimos. Bien. Para calcular la energía cinética, ¿sí? Antes y después del choque vamos a calcular los módulos de las velocidades. ¿Y cómo se calculan los módulos de las velocidades? Vamos a sacar teorema de Pitágoras, ¿sí? De cada una de las velocidades que tenemos, porque tenemos velocidad 1 y velocidad 2, ¿sí? Y estas velocidades son las iniciales, tienen dos componentes, tanto en X como en Y. Y es en X, J es en Y. Aplicamos teorema de Pitágoras y obtenemos los valores de cada una de ellas. Luego, tenemos la energía cinética antes del choque. La energía cinética, como yo les dije, vamos a hacer la suma de las energías cinéticas. Y la energía cinética es un medio, ahí se ve mejor, un medio por la masa y por la velocidad al cuadrado. Pero como nosotros tenemos velocidad inicial 1 y tenemos velocidad inicial 2, entonces tenemos una energía cinética 1 y una energía cinética 2 inicial. Entonces simplemente vamos a reemplazar la masa y la velocidad inicial 1 al cuadrado más un medio de la masa del cuerpo 2 por la velocidad inicial 2 al cuadrado. Simplemente reemplazamos valores y realizamos el cálculo. Ahora la suma de las energías cinéticas después del choque. Estas son las energías cinéticas finales, ¿sí? Lo mismo que acá, pero cambio de valores. Van a ser los finales, que nosotros ya encontramos las velocidades finales en la parte de arriba. Ahora, para nosotros poder encontrar el coeficiente de restitución, vamos a dividir la energía cinética final, bueno, esta es la total, pero hablando en energía cinética final, dividido por la energía cinética total inicial. Energía cinética total final dividido por la energía cinética total inicial, tenemos el coeficiente de restitución que es 0,46. En el choque existe una pérdida del 54% de la energía cinética, ¿sí? Aproximadamente del 54% cuando le queremos sacar en porcentaje. Bien, chicos, y la tarea, la página 147 y 148. Sí, este es otro.
La página 147 y la 148, ¿sí? ¿Alguna pregunta, chicos? Tienen que dedicarse a estudiar, además tienen que volver a revisar este tema, porque este tema es bastante engorroso, un poquitín complejo, el entenderle las ecuaciones y poder aplicarlas. Entonces quisiera que por favor revisen nuevamente el ejercicio de la página 146 para que puedan realizar la página 147. Solamente tienen una página que hacer, que es la página 147, ¿sí? Si usted revisa bien este ejercicio, va a poder hacer muy bien la página 147 sin problemas. ¿Alguna pregunta, chicos? ¿No? Ok, también tienen que realizar la actividad, las actividades de la de inicio, la de desarrollo y, bueno, todas las actividades, la de cierre de la plataforma del tema choques y coeficiente de restitución, ¿sí? Entonces tienen que realizarlo porque eso yo también les reviso. A mí me llega un mensaje, ¿sí? Con sus notas. Entonces yo abro y veo si es que usted realizó, cuánto tiempo estuvo ahí y además qué porcentaje de calificación sacó. Sí, porque ahí le dan es del 100% o actividad completada, ¿sí? Entonces ahí yo tengo, si es que usted completó la actividad, por ejemplo la del video, a mí me sale que usted completó la actividad o no completó la actividad o nunca ingresó, ¿sí? Y hay en las otras, que es en la de cierre, en la de desarrollo, en la de cierre, que me salen notas, ¿sí? ¿Qué nota usted sacó? Listo, chicos. Entonces, si no tienen ninguna pregunta, nos vemos la siguiente clase, ¿ok? No se olviden que el día jueves, bueno, todavía no sé ustedes, pero sí, el día jueves tienen reunión de padres de familia, ¿sí? Para Listo, tratar ya todo tomo el listo. tema académico. Ay, cierto. Ya les voy a hacer una capturita de pantalla para registrarles en la lista. Listo. Esperen un segundito. Dicen, ¿y sobre qué se va a tratar en la reunión de padres de familia? Rendimiento académico. Ah, ya, gracias. Proyectos, quienes no han presentado proyectos, quienes presentan tareas, quienes no. Eso se va a tratar, chicos. Que Ya, se les ha gracias, dado dice, un muchas gracias. montón de tiempo para que realicen los proyectos y muchos no han presentado. Se les da más oportunidad para que presenten y siguen sin presentar. Eso. ¿Sabes qué es la sesión? Dice. ¿Perdón? ¿Cuándo es que es la sesión? Mañana. Hoy tenemos con básica. Mañana es primero y segundo. A las 6 de la tarde. Sí, bueno, su tutor ya debe enviarles el mensaje. Yo creo que hoy ya les debe enviar. Y bueno, eso, chicos. Entonces, cuídense mucho, que tengan buen provecho. Chao, chicos. Hasta mañana. Chao.